Muy buenos días, hoy vamos a hablar de la farmacología del sistema digestivo. Está presentado por Luis Acosta, Chilibet Borges, Saray Monsalvo y Tania Ortega. Del sistema digestivo. Empecemos por el recto, donde se almacenan los desechos antes de ser eliminados. Subimos al intestino grueso, encargado de absorber el agua y compactar lo que queda de la digestión. Luego encontramos el intestino delgado, que es el protagonista de la absorción de nutrientes como proteínas, grasas y carbohidratos. Aquí al lado vemos el páncreas, que envía enzimas y bicarbonato al intestino para terminar de digerir los alimentos. Seguimos al estómago, donde el ácido y las enzimas descomponen los alimentos y lo convierten en la pasta llamada alquimo. Arriba se encuentra el hígado, que produce la bilis, importante para digerir y absorber grasas. Esa bilis se almacena en las vesículas biliares. Después pasamos al esófago, un tubo muscular que lleva el alimento desde la boca hasta el estómago, mediante movimientos llamados peristalsis. Ya en la boca comienzan las glándulas salivales, que es la parotidia, la submandibular y la sublingual, que produce saliva para humedecer la comida e iniciar la digestión de los carbohidratos. Aquí es donde todo comienza realmente. La boca forma el bolo alimenticio para que pueda continuar su camino digestivo. El ácido clorhídrico del estómago lo producen las células parietales, que están en la mucosa gástrica. Para activarse necesitan tres señales principales, que son la gastrina, la histamina y la acetilcolina. Cuando estas sustancias se unen a sus receptores en la célula, se activa la bomba de protones. Esta bomba intercambia hacia el lumen del estómago en cambio de K. Así se forma el HIC, que ayuda a digerir las proteínas y también mata las bacterias. Es un proceso muy controlado porque demasiado ácido puede causar daño. Que intente tocar esta pared. Además, hay un prostaglandinas. El estómago produce ácido fuerte, pero no se destruye porque tiene un sistema de defensas. Primero está el moco, que forma una barrera física en el epitelio. Ese moco está lleno de bicarbonato, que neutraliza cualquier ácido que intente tocar esta pared. Además, hay un prostaglandinas que ayudan a que la mucosa se regenere y aumente la producción de moco y bicarbonato. Aunque estas defensas fallan, por ejemplo con AINES como ibuprofeno, el ácido empieza a dañar la mucosa y se producen estas úlceras. Entonces, la clave del equilibrio es ácido para digerir y defensas para proteger. Cuando hay exceso y se produce gastritis o úlceras, usamos medicamentos que bloquean esto. Las más importantes son inhibidores de la bomba de protones, como son el omeprazol, el pantoprazol o esomeprazol. Son los más efectivos porque bloquean directamente la bomba que libera el ácido. Los antagonistas, como la ritidina y la famotidina, evitan que la histamina active las células parietales. Prostaglandinas sintéticas, como el misoprostol, útiles para el daño que viene por los AINES. Estos medicamentos mantienen el ácido controlado mientras el estómago se recupera. Ahora empezamos con los inhibidores bomba de protones, que son, este mecanismo inhiben de forma irreversible la HK+ y la AK+, que es la ATPasa. Estos, que son los profármacos, se activan en el medio del ácido y ellos tienen una vida media corta, pero tienen un efecto prolongado. El uso de estos medicamentos puede causar úlceras peptídicas, H. y pylorus, gastritis por efecto de estos AINES. Los efectos adversos de estos medicamentos son la diarrea, la hipomagnesemia y la B y D, B12, más riesgosos de fracturas. Mi nombre es Tania Ortega y yo les hablaré de los neutralizantes de la secreción ácida antiácidos. Los neutralizantes de la secreción ácida, también llamados antiácidos, son fármacos que actúan directamente sobre el ácido clorhídrico del estómago. Su función es neutralizar ese ácido, disminuyendo la acidez gástrica y aliviando síntomas como el ardor, la acidez o el reflujo.
Su acción es rápida pero temporal, porque no impiden que el estómago produzca ácido, solo lo neutralizan por un momento. Estos medicamentos se usan para aliviar molestias leves del sistema digestivo. Hidróxido de aluminio y magnesio. El hidróxido de aluminio y magnesio es un antiácido que actúa neutralizando el ácido del estómago al formar sales y agua. Esto ayuda a reducir la irritación de la mucosa gástrica y aliviar la acidez. Estos dos componentes se combinan porque el aluminio puede causar estreñimiento, mientras que el magnesio puede causar diarrea, por lo que juntos equilibran sus efectos secundarios. Su acción es rápida aunque de corta duración, por eso se utiliza para el alivio temporal de síntomas leves como el ardor o el reflujo. Bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es un antiácido de acción inmediata. Reacciona rápidamente con el ácido clorhídrico del estómago, produciendo dióxido de carbono y agua. Esto alivia el malestar de forma casi instantánea, pero su efecto dura poco. El problema es que puede causar gases o distensión abdominal por la liberación de dióxido de carbono. Además, si se usa en exceso, puede alterar el equilibrio del pH en la sangre. El carbonato de calcio también neutraliza el ácido del estómago, pero lo hace más lentamente que el bicarbonato. A cambio, su efecto es más prolongado, brindando alivio duradero. Además de neutralizar el ácido, aporta calcio al organismo, aunque si se usa en exceso, puede causar estreñimiento o exceso de calcio en la sangre, lo que se conoce como hipercalcemia. Se utiliza en casos de acidez o reflujo leve y cuando se busca un efecto más duradero. Protectores de la mucosa gástrica. Los protectores de la mucosa gástrica son fármacos que protegen y ayudan a regenerar la pared interna del estómago. A diferencia de los antiácidos, estos no neutralizan el ácido, sino que forman una barrera protectora o estimulan la producción de moco y bicarbonato. De esa forma previenen o curan lesiones causadas por el ácido o por medicamentos irritantes como los antiinflamatorios. Estos protectores se clasifican en dos, el sucralfato y el misoprostol. Sucralfato. El sucralfato actúa directamente sobre las áreas dañadas del estómago. Cuando entran en contacto con el ácido gástrico, forma una especie de capa o barrera protectora que se adhiere a la mucosa lesionada. Esta capa impide que el ácido, la bilis o las enzimas sigan irritando la zona y permite que la úlcera cicatrice más rápido. El sucralfato se utiliza principalmente para tratar úlceras gástricas o duodenales y su principal efecto secundario puede ser estreñimiento leve. El sucralfato prostaglandinas, que son sustancias que normalmente protegen la mucosa, pero que se reducen cuando una persona toma antiinflamatorios durante mucho tiempo. Por eso, el misoprostol se usa sobre todo para prevenir úlceras en pacientes que usan AINES. Puede causar efectos leves como dolor abdominal o diarrea, pero en general es muy eficaz para prevenir daño gástrico. Bloqueadores dopaminérgicos de 2, metoclopramida, clevoprida y domperidona. Mecanismo de acción. Estos bloquean los receptores T2 en el área postrema del bulbo raquídeo, reduciendo así el estímulo del vómito. Indicaciones: náuseas y vómitos posoperatorios o inducidos por fármacos, también reflujo gastroesofágico y por último, gastroparexia diabética. Efectos adversos: somnolencia, fatiga, también reacciones extrapiramidales, temblores, rigidez. Y por último, la galactorrea, que es por el aumento de la prolactina. Ahora voy a explicar brevemente este cuadro que incluye el tipo de fármaco, receptor que lo bloquea y los ejemplos. El primer tipo de fármaco que tenemos son los bloqueadores dopaminérgicos. El receptor que lo bloquea es la dopamina. Un ejemplo de esta es la metoclopramida. Segundo, tenemos bloqueadores serotoninérgicos. El receptor que lo bloquea es la serotonina.
Un ejemplo de este es el ondansetron. Tenemos otro tipo de fármacos como los antihistamínicos, el receptor que lo bloquea es la histamina. Un ejemplo, dimenhidrinato. Tenemos otro tipo de fármaco como lo es los anticolinérgicos, el receptor que lo bloquea es la acetilcolina. Un ejemplo de esta sería la escopolamina. Tenemos corticoides, el receptor que lo bloquea es desconocido. Un ejemplo de este son las dexametasonas. Bloqueadores serotoninérgicos. En estos tenemos ondansetron, granisetron y tropisetron. El mecanismo de acción es que estos bloquean los receptores de serotonina tipo 3 en el sistema nervioso central y periférico, inhibiendo el reflejo del vómito inducido por la serotonina. Las indicaciones de este son las náuseas y vómitos por quimioterapia o radioterapia, también náuseas posoperatorias. Los efectos adversos de estos bloqueadores serotoninérgicos son la cefalea, el estreñimiento, también mareo o debilidad y rara vez arritmias cardíacas. Ahora voy a explicar este cuadro brevemente, que incluye el grupo, el receptor bloqueado, ejemplos, usos principales y cuáles son los efectos adversos. Para empezar, los dopaminérgicos, el receptor que lo bloquea es la dopamina, como ya lo había dicho anteriormente. Un ejemplo, la metoclopramida. Los usos principales son para náuseas por fármacos o reflujo, y uno de los efectos adversos son la somnolencia y la rigidez. Por último, los serotoninérgicos, que el receptor que lo bloquea es la serotonina. Un ejemplo, ondansetron. Los usos principales son la quimioterapia o posoperatorio. Los efectos adversos de estos son la cefalea o estreñimiento. Cuando hay dificultad en la eliminación de las heces. Son de gran utilidad en pacientes con estreñimientos, en preparación para exámenes como colonoscopías o cirugías abdominales. Existen diferentes tipos de laxantes según su mecanismo de acción, y es importante conocerlos para poder elegir el más adecuado según la condición del paciente. Los laxantes incrementadores del bolo intestinal actúan reteniendo agua dentro del intestino y aumentando el tamaño de las heces, lo que estimula la actividad normal del colon. Son considerados los más suaves y seguros, por eso se recomiendan para tratamientos prolongados del estreñimiento crónico. Su eficacia depende del consumo adecuado de agua. Si el paciente no se hidrata bien, pueden causar distensión abdominal o incluso empeorar el estreñimiento. También son útiles para mantener una evacuación regular en pacientes encamados o con dietas bajas en fibra. Con agua forma una masa gelatinosa que estimula el intestino. Se presenta en polvo o tabletas y se debe tomar con abundante agua. Puede causar lo que son gases o hinchazón si no se ingiere suficiente líquido. Por eso se recomienda siempre acompañarla con al menos un vaso grande de agua. Los laxantes emolientes o suavizantes son ideales para pacientes que deben evitar el esfuerzo al defecar, como los que tienen hemorroides, fisuras anales o que se están recuperando de una cirugía. Funcionan ablandando las heces y recubriéndolas con una capa aceitosa o húmeda que facilita su expulsión. Son de acción lenta y generalmente se usan junto con una buena hidratación para potenciar su efecto. La glicerina se usa en forma de supositorios o microenemas. Actúa localmente atrayendo agua al recto, lo que estimula suavemente la evacuación. Su efecto aparece en pocos minutos y puede causar una leve sensación de ardor o irritación, pero es bien tolerado. Laxantes estimulantes. Estos laxantes son muy efectivos, pero deben utilizarse solo de forma ocasional. Actúan estimulando las terminaciones nerviosas del intestino, provocando movimientos o contracciones que facilitan la expulsión de las heces. Su efecto suele aparecer entre 6 y 12 horas después de la administración oral, o más rápido si se usan por vía rectal. No se recomiendan para uso crónico, ya que pueden causar dependencia intestinal, pérdida de electrolitos como potasio y daño en la mucosa del colon.
El bisacodilo estimula las terminaciones nerviosas del intestino grueso. Se puede administrar por vía oral o rectal y suele provocar evacuación entre 6 y 12 horas después. Puede causar cólicos o diarrea si se abusa de él. Se recomienda tomarlo por la noche para que actúe al día siguiente. Los laxantes osmóticos actúan reteniendo agua dentro del intestino, lo que provoca una distensión que estimula el movimiento intestinal. Tiene un efecto rápido, generalmente entre 1 y 3 horas, y por eso se usan antes de procedimientos médicos como colonoscopías. Deben emplearse con precaución, especialmente en personas con enfermedades renales, cardíacas o en adultos mayores, porque pueden alterar el equilibrio de los electrolitos y causar deshidratación. Tienen agua en el intestino, aumentando el volumen fecal y estimulando la evacuación. Estos actúan rápido entre 1 y 3 horas y se debe usar con precaución en pacientes con problemas renales o cardíacos, porque pueden alterar el equilibrio de electrolitos y causar deshidratación. Es fundamental educar al paciente sobre el uso responsable de los laxantes. No deben usarse como una solución permanente para el estreñimiento, ya que pueden alterar el funcionamiento normal del intestino. La mejor prevención es mantener una alimentación con frutas, verduras y cereales integrales, junto con buena hidratación y actividad física regular. Dentro de las recomendaciones está mantener una dieta rica en fibra y líquidos, evitar el uso continuo de laxantes sin indicaciones médicas y además consultar a nuestro médico si el estreñimiento persiste mucho más tiempo. Los antidiarreicos. Los antidiarreicos son medicamentos que disminuyen la motilidad intestinal, es decir, reducen el movimiento del intestino, lo que permite que se reabsorba más agua y se reduzca la frecuencia de las evacuaciones. Se utilizan principalmente en casos de diarrea aguda no infecciosa para mejorar la consistencia de las heces y evitar la deshidratación. El ejemplo más común es la loperamida.